donde yo enseño que el sistema babilónico y pagano se enfocó en distorsionar un elemento espiritual, que es el nacimiento de Cristo. Y ahí le muestro con unos pequeños resúmenes, unos pequeños tratados o concilios papales, desde cuándo comienza la distorsión, desde el siglo III, siglo IV, que el humanismo, para no llamarlo paganismo, pervierte los principios o los diseños del cielo. Porque si bien la venida de Cristo era una promesa profetizada, y hay más de 67 versículos que hablan acerca de la llegada de Cristo y más, y hay otros versículos que no los menciona, pero por ejemplo el Espíritu me hablaba recién que Cristo también se reveló en el desierto con la roca de Horeb. Entonces usted va a ver a Cristo en toda la historia, usted va a ver a Cristo desde el comienzo. Entonces el paganismo o el humanismo determinó y usó un tiempo profético de Cristo para distorsionar y contaminar los ambientes espirituales. Entonces, los cristianos que tenemos la luz y que a veces batallamos contra las tradiciones, y yo peleo contra los pastores con falta de luz, que promocionan de alguna manera la mentira encubierta. Entonces, usted tiene los concilios de cuando el papado comenzó a establecer el humanismo, el reconocimiento de María, la imagen, la figura que se marca el día 25. Entonces muchos provienen, y muchos lo saben, pero son inducidos por esa fuerza espiritual que se mueve globalmente. Porque detrás de una celebración hay una promoción espiritual. Entonces, claro, que usted lo sepa y usted se conecte, se va perdiendo. Cuando usted entra en los ambientes y consciente en los ambientes paganos, usted va perdiendo revelación. Se le va apagando el discernimiento y el entendimiento de las cosas y termina doblegando su voluntad a algo que no proviene de Dios. Entonces la iglesia se apaga en la revelación porque muchos consienten lo que Babilonia estableció. Usted va a encontrar, aún se establece el año, el primero de año, es en honor a María. Usted celebra el nuevo año, que estoy hablando, lo que todos saben de las fiestas. Lo tiene el apunte, lo vamos a pasar. Está en el resumen. Entonces, lo que usted celebra el 24 y el 25, literalmente es algo que no proviene de Dios. Literalmente. Busque donde lo busque. Tomaron de los textos de Mateo y de Lucas. Tomaron el acontecimiento del nacimiento de Cristo, que era parte de la promesa, pero Cristo ya estaba en el principio. Cristo estaba en Génesis 1. En el principio creó. La palabra crear es vará, que significa el logos, la palabra, la vida. Cristo creó Dios, o sea que Cristo precede a lo que Dios iba a hacer. Creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Cristo, que Juan 1:1 describe, en el principio el verbo, o sea que Cristo ya estaba. El humanismo y el paganismo se enfocan como que si Cristo comenzó en el Evangelio de Mateo y de Lucas. Y los profetas lo anunciaron. De Isaías usted va a encontrar Malaquías, usted va a encontrar los profetas anunciando de Cristo. Entonces se toma esa fecha para distorsionar, para opacar y para ensuciar y distraer a la iglesia de los objetivos de ya un Cristo que tenemos que esperar y preparar, que lo vamos a ir desarrollando. Entonces yo tomo desde Génesis, Juan 1:1, que Cristo ya estaba. El nacimiento sí sucede, fue gloriosa, vino la promesa. Pero fíjense cómo el sistema cambió los argumentos. Se celebra más el nacimiento que la redención. ¿O no? Porque detrás del nacimiento hay todo un aparataje. Búsquelo. Profundice en los concilios que ahí le menciono. Léalo. Obra del hombre, paganismo, humanismo contra los diseños del reino. Y detrás de eso se mueve toda una urbe espiritual de cosas. Entonces, claro, la iglesia debería estar preparada sobre otros horizontes de cómo va a venir Cristo, no de lo que pasó, sino de lo que viene. Entonces, cuando la iglesia está retroactiva
contaminando la revelación, porque estoy seguro que Dios no está donde Babilonia está presente. Dios no está. Y donde Dios no está se pierde la sintonía y la dirección de las cosas. El mundo puede hacer lo que quiera, los pastores sin luz pueden hacer lo que quieran, pero mientras haya revelación habrá alerta, habrá despertar la conciencia, habrá resguardo en las casas, en los hogares. Por eso le decía, en vez de hacer todo el paganismo, le vamos a meter los cientos de hogares. ¿Qué le parece? Una mesa de pacto en cada casa. ¿Qué le parece? Cientos de casas levantando el vino y la copa diciendo: acá reina Cristo. En el mundo las tinieblas y la oscuridad están entrando a los hogares, pero acá habrá luz de vida, propósito y destino. Y después sí, cómase en Cristo lo que usted quiera. Ya mire a Iván y no sé por qué me imaginé un animal cuadrúpedo ahí al horno, más o menos como bichivito, lechoncito ahí por revelación, cordero. Después usted cómase lo que quiera, pero determine que en ese ambiente es la revelación de Cristo, de la sangre del cuerpo, no del nacimiento, sino de su muerte, de su resurrección. Porque el nacimiento lo usan las tinieblas. Sí, fue glorioso, los pastores celebraron. Fíjese el cuento que armó Babilonia. Lo armó con los peces y todo, los pesebritos y los niñitos y las ovejitas, y todo adornadito ahí. Es un plagio de mentiras. Es el demonio encubierto de la sensibilidad emocional de presentar el cuadro romántico, donde ese mismo espíritu llevaría a Cristo y lo hostigaría, lo condenaría, lo clavaría. Es el mismo espíritu que hoy te presenta a las ovejitas y a los niñitos. Pero como Dios tiene un plan encubierto siempre mayor de lo que el infierno puede hacer, por eso le digo, mientras otros estén en oscuridad, dominados por la doctrina, infectando el hogar en la revelación, usted reúnase, haga lo que quiera, reúnase como familia, pero celebrando, adorando. Métale 24 horas de adoración en la casa. Unja toda la casa, unja los rincones, el jardín, el gato, el perro, el loro, el periquito, lo que usted tenga ahí, que no se salve nadie. Aún en la mesa, si usted tiene familiares no creyentes, diga: momentito, acá nosotros vamos a orar. Y usted suelte una batería de proclamación, decretos, palabras que habilita nuevos tiempos, cambios, conversión, transformación, sanidad. Entonces usted habilite, usted aproveche los escenarios proféticos para impartir la vida que usted tiene dentro suyo. Amén. Pero hágalo, celébrelo. Y el 31 le metieron el cuento. Los romanos no metieron el cuento, cambiaron el calendario, pero proviene la esencia del reconocimiento a María. El mismo espíritu de Jezabel que persigue la revelación, o sea, persigue lo profético. Porque ¿qué hace cuando el espíritu persigue la revelación? Entonces yo lo anuncio esto, usted sabe, me van a tirar con tomates, con choclos. Lo bueno, voy a preparar un guiso, voy a preparar una sopa. Porque aún en los pastorados, aún los pastores y líderes, ¿cómo puede ser? Que promueven el paganismo y que son indiferentes. Bueno, no tiene nada de malo, total, es el hasta Papá Noel, Santa Claus. Fíjese, en el mundo, desde que el mundo celebra, estamos en problema. De que los continentes celebran y adornan y ponen, estamos en problema. Porque no es Cristo. Nunca, no va a escuchar el nombre de Jesús en todos esos países. Y son masas y movimientos espirituales. Entonces, en uno de los concilios marcaron en el calendario romano el comienzo de un nuevo año. ¿Quién le vendió el buzón? ¿Quién le vendió el paquete? Entonces, lo que usted celebra se conecta a un tiempo pagano, al reconocimiento del espíritu de Jezabel, Atalía, peor, Diana de los Efesios. ¿Y qué hace? Persigue. Cada
cada uno que se levantó contra ese espíritu, lea la Biblia, era perseguido, encarcelado, Elías en la cueva, porque trata de matar la revelación de la luz y de la claridad. Entonces, como son tiempos determinantes, el accionamiento tiene que ser correcto. Pero sí hemos enseñado que desde septiembre ya estamos en un nuevo tiempo bíblico. Y muchos lo van evolución de la celebración. El siglo II, o sea, 200 años después de Cristo, pero esto lo tiene el apunte para no demorarme. Se empieza a vincular el 25 de diciembre con el nacimiento de Jesús, aunque no era una celebración generalizada. Usted sabe, muchos saben que no era la fecha. Siglo IV, 336 después de Cristo, se registra la primera celebración oficial de la Natividad en Roma. 336, siglo IV, la Natividad en Roma. ¿Alguien tuvo la oportunidad de ir a Roma? ¿Y en celebración a qué? Al solsticio, a la adoración del sol. Entonces metieron el 25 de diciembre porque ahí en Roma hay un templo al sol. Y todavía está vigente, todavía está de pie. Entonces desde el 300 metieron una fecha, endemoniada la fecha, porque se adoraba el paganismo, y metieron y vincularon a Cristo como la luz. Entonces los concilios lo que hicieron es disfrazar un acontecimiento profético como lo fue el nacimiento, encubriendo la mentira de todas las cosas que se mueven espiritualmente en ese lugar. El año 350 el Papa Julio, hasta con nombre, si hay algún Julio acá, vamos a orar para liberarlo de ese nombre. Julio I Oliverio oficializa el 25 de diciembre como fecha de la Natividad para superponerla a las festividades paganas del solsticio de invierno. Y usted lo ve, los disfraces, los corderitos, lo que se mueve. Usted entra a ese núcleo de Roma y sale corriendo porque todavía hay opresión espiritual. Todavía el diablo tiene sus monumentos de adoración. Hicieron pactos y pactos de sangre consagrados ahí pegadito al Coliseo romano, donde la sangre fue derramada sobre cientos. Asimilación de la cultura, se buscaba integrar, cristianizar las populares fiestas paganas del solsticio de invierno. El Dies Natalis Solis Invicti es el nacimiento del sol invicto que se celebraba en esa fecha. Entonces, ¿qué metieron? La fecha cristiana. Todo origen que no proviene de la fuente de la revelación que es la Biblia, Dios nos exhorta a tomar las escrituras como el parámetro de todas las cosas que nosotros hacemos. Todo lo que no proviene de las escrituras, por más que la haga algún arcángel por ahí con corbata, no lo haga. No se deje inducir por las mentiras ni por los tiempos de falsedad, porque la revelación le va a resguardar su vida, su propósito y aún su familia. Entonces las cosas que se van perdiendo, el enfriamiento y el alejamiento, no es algo circunstancial, sino es provocado por entrar y reconocer los ambientes que Dios no aprueba. Entonces usted tiene que ser firme en sus convicciones y en sus creencias. No negocia el derecho de la libertad y del llamado, por más que todo el mundo lo haga. Y todo el mundo lo hacía, pero nosotros no lo hacíamos. Nosotros nos juntábamos en familia, orábamos en casa. Pero sí, cada fecha o kairos profético que la Biblia habla, ahí en el apunte está Cristo observando las fiestas. Determinamos qué es lo que Dios estableció para los cambios de temporadas y los comienzos de lo nuevo. Entonces el día 31, cuando usted le celebre la copa, para el día 1 está celebrando a María. Así se lo digo. Está honrando a la reina del cielo. Le está levantando la copa. Le está diciendo feliz año. No, mentira del diablo. ¿Quién le dijo que ese era el tiempo? Trague salido. Métale al diablo adoración. Métale proclamación. Métale otra cena abundante.
vamos a ir para la zona allá del sur. Hay buenos animales de cuadrúpedos por ahí. Y hay un pastor que tiene una mano para hacer asado, ni le explico, pero no se lo voy a decir. Pero métale celebración con la revelación de lo que está haciendo. Profetice, llene su casa de textos, de promesas. Adore, ponga, ya que los vecinos le ponen cuarteto a todo lo que da, usted póngale alabanza a todo lo que da. Haga una lucha reino contra reino. Y el reino de Dios tiene más fuerza y más poder y más autoridad. Entonces, pelee contra las batallas espirituales, no se doblegue. No haga lo que los otros hacen, porque no estamos en tiempos de redefinición de los caminos, y los llamados muchos van a quedar en la mitad. Pero solo la luz, la revelación te va a dar la fuerza y la autoridad. Entonces no negocie con las tinieblas, no haga lo que el paganismo te instruye, sino preserve el propósito y el llamado del Señor. Esto está todo en el apunte, es un resumen, después vamos a seguir porque vamos a apuntar a revelar hacia dónde vamos, el Cristo que va a ser revelado. Entonces este es el Cristo del pasado, pero nosotros estamos preparando una atmósfera y un lugar y un tiempo para recibir a Cristo glorificado, el que hoy, ahora mismo está sentado a la diestra del trono del Padre, y que va a venir en un futuro en gloria. No va a venir como un niño, sino como un general, en su caballo blanco y en su mulo escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese Cristo que está preparando el ambiente de su iglesia, que no lo está preparando con el infantilismo de las celebraciones paganas. Una iglesia que está preparada, ataviada, adornada y esperando en gloria. Pero no vamos a esperar en omisión, sino que lo vamos a esperar en acción. No todo encerrado, que yo ven, no, yo voy a venir, pero cuando ustedes preparen el ambiente de la tierra, preparen el escenario para que yo venga. Donde el verbo estaba en el principio, que es el verbo logos, la palabra. La palabra es la divinidad expresada. Entonces cuando uno prepara el camino, quiere decir que la palabra tiene que ser soltada. Tenemos que crear el ambiente y preparar el logos de Dios, o sea, la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo. Es cuando soltamos el logos a la atmósfera de la tierra. En el principio el verbo, la palabra, el logos. Y el verbo y la palabra y el logos será también en el final. Entonces, mientras usted pueda, traiga luz. Que los otros lo hagan. Pero recuerde, cada vez que usted está celebrando, recuerde que esta información no proviene de la palabra, proviene del humanismo, del paganismo. Sin Dios proviene de Babilonia, el espíritu de confusión y el espíritu donde Satanás se entroniza con todo tipo de mentira. Pastor, ¿qué hacemos? Problema suyo. Yo le traigo luz, usted va a hacer lo que usted sabe lo que va a hacer. No, pero me invitan a la casa de la tía, que el tío, que Juanito, que usted va a ver lo que va a hacer. Salvación, propósito no se negocian. Usted va a saber en qué mesa se va a sentar. La mesa de ídolos, como habla Corintios, o en qué mesa, con quién va a compartir. Pero mientras exista luz y revelación dentro suyo, defienda los valores eternos. Juéguese por Dios, que no le va a ir mal. Decida por el reino, aunque quede en mala opinión de los demás, pero siempre priorice a Cristo, su obediencia y su palabra, porque es lo único que le garantiza la vida eterna y la salvación. Y el año nuevo, recuerdo cuando levante la copa, año nuevo, ¿en base a qué? ¿Quién le dijo que era el año nuevo? Cheque la historia, vaya al siglo 3, 4, 5. Revise los sotanas largas, lengua larga y corazón. Metieron la mano en la historia, acomodaron el cumplimiento. ¿Y saben por qué? Muchas de las reformas
el Concilio de Trento en el 1500, muchas de esas reformas fueron contra la reforma de Martín Lutero. Como se había levantado el protestantismo, se levantaron con un montón de indicaciones y de cambios en las creencias. Entonces, muchas de las cosas que se practican como creencia tienen un origen pagano, en represalia de la revelación de que el justo por la fe vivirá, y de los 95 postulados que Martín Lutero estableció en la catedral. Entonces dijeron, no nos vamos a quedar en silencio, vamos a levantar toda una contrarreforma y vamos a hacer todo un protocolo y vamos a exigir que se cumpla. Y a partir de ahí se distorsiona todo lo que es el reino de Dios. Que hasta el día de hoy, si no fuera espiritual, no tendría vigencia. Todo lo que es espiritual permanece en el tiempo. Por eso todavía el diablo derrotado todavía sigue molestando. Si no hubiera sido espiritual, 10 años se hubiera perdido. Cuando se murieron los papas se hubieran perdido. Pero sigue vigente, sigue influenciando, sigue encegueciendo, sigue perturbando, sigue emborrachando, sigue trayendo la promiscuidad, el adulterio, el robo y tantas cosas que se mueven. Nosotros como casa de luz, todo conocimiento va a ser expresado. El que quiera andar en la luz de la verdad de la palabra, que siga la guía, el consejo de la palabra. Y los que quieren seguir tomándose los permitidos, sígalo. Pero después las cosas se van perdiendo. Después no se enoje contra Dios, no se enoje contra su pastor, porque ya no siente a Dios. Pues estoy tibio, me da lo mismo. No se enoje contra Dios cuando ya no tiene ganas de adorar. No se enoje contra Dios cuando ya no tiene ganas de ser obediente. Porque todo se va apagando cuando usted entra en ambientes que le cauterizan la conciencia y lo convencen de que no pasa nada. Mire, en todo ambiente espiritual, todo tiene una influencia. Suspensan. Pregúntele a Adán y a Eva cómo le fue. Pregúntele a Judas cómo le fue. Pregúntele a Jonás cómo le fue. Todo tiene una influencia. Sí que pasan cosas. Así que bueno, se me puso serio. Póngase de pie. Y voy a ir a corrobar. Vamos a enseñar bien, porque si no, lo que usted escuchó tiene el apunte ahí. ¿Hay algo más para pasar? Son los resúmenes, porque yo si me largo a escribir, le voy a pasar 100 hojas y usted 100 hojas no las va a leer. Ni de acá ni en la eternidad no las va a leer. Entonces le paso un bosquejo y yo espero que usted recuerde lo que estoy hablando. Tiene las fechas puntuales o específicas. ¿Ya? Vio que no se puede. Está bien, mi amor. Uno de los años, y ahora también esta semana, porque el próximo viernes tenemos reunión de matrimonio, empezamos a estudiar que todos dicen el espíritu de Navidad. Y en las fechas donde son las fiestas es donde hay mayor pelea de familia, el consumo ni que hablar, hay un desgano. Es una fecha puntualmente como matrimonio, porque no nos ponemos de acuerdo a qué familia. Es el mayor tiempo de conflicto en el matrimonio, en las familias, en los hijos, en la competencia de quién tiene, de cómo va. Sí, impresionante lo que sucede cuando usted dice el espíritu de Navidad. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Y ustedes dirán, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacen nosotros igual? Armamos una cena, cenamos, compartimos el pan, el vino, oramos, pero nuestro centro es Cristo. Y es que me invitan, igual, si nos han invitado, igual vamos. Y muchas veces teníamos que ir, vieron, por esos compromisos. ¿Qué hacíamos? Teníamos nuestro tiempo de oración en casa. Orábamos, hablábamos y enseñábamos. Y aún a tus hijos. A nuestros hijos tenemos que enseñarle con la palabra lo que significa. Si Él nació
Y si usted quiere darle un regalo, pero déle un regalo a usted con un motivo específico y con una palabra de bendición. No es que te lo trae Papá Noel. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a hacerlo. Y sí, nos juntamos, y sí celebramos, y sí preparamos la mesa, pero totalmente diferente. Así que si nos preguntan, y usted dirá, que no han adornado la iglesia, es que la iglesia es un lugar bendito y santo. ¿Me entiende? Si usted quiere adornar, hágalo como usted quiera, pero para que igual pregunte. Esto el día miércoles va a estar enseñando, está el apunte, pero pregunte. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Si quiere regalar algo, escriba palabras de declaración. Hable palabras de declaración. Escriba, bendiga. Pero eso es lo que va a suceder en esta casa, ¿no? Para todo lo que viene este mes. Quiero que Juanjo, seguí con ese tema. Quiero que cierre sus ojos. Porque el Espíritu sigue ministrando, sigue revelando cosas. Sigue transmitiendo por medio de melodías y derribando argumentos y pensamientos para que usted pueda llevarse lo que está recibiendo en esta tarde, en esta mañana, en este mediodía. Pueda llevar ese espíritu de adoración y pueda encender los hogares y haga simbólicamente como que usted está entrando a ese lugar santísimo, presentándose delante del candelabro y encender ese lugar, ese aceite que ardía permanentemente en la presencia del Señor. Porque cuando arde la luz, se enciende la revelación del Espíritu. Se encienden los corazones, las motivaciones, el despertar, las fuerzas son renovadas. Porque los ambientes espirituales no están privados del acceso de la libertad para que cada hijo pueda llegar a ese lugar de comunión con el Padre. Así que en esta tarde, cuando usted llegue a su casa al mediodía, declare, profetice sobre su casa el cambio de ambiente, la erradicación de toda influencia externa y contraria, todo lo que trajo ceguera, oscuridad, peleas por espíritu de división, desacuerdos, lo que alteró el carácter. Erradique ese espíritu y diga: la luz de tu presencia, el aroma y la fragancia del ungüento, del santo, del elegido, del Cristo, el Señor y Rey de esta casa, va a prevalecer sobre toda fuerza del mal. Declaramos que viviremos ambientes de paz en este tiempo, que cerraremos diciembre como un mes de augurios, de noticias, y nos abrimos a las más altas expectativas de la fe, creyendo que al establecer el reino de los cielos en nuestra casa, vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu manifestación y vamos a ver tu poder. Preparamos el ambiente espiritual en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrace a alguien que tenga a su lado, contágiele ese amor santo, ese abrazo de bendición, de reencuentro, de paz, esa alianza extraordinaria que el cielo creó por medio de un hogar, de una familia, de una relación, ese vínculo tan extraordinario entre personas y familias de la fe que nos permiten tener la vida del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que damos gracias a nuestro Dios y nos preparamos para un tiempo extraordinario.